Esta es una de las ciudades más antiguas de Europa y la ciudad constantemente habitada más antigua del continente, y fue fundada en el año 6000 a.C. por quién sabe quién. Es tan vieja esta ciudad que ni siquiera sabemos quién fue el que la fundó. Por aquí ha pasado el Imperio Romano. También cambió de look varias veces durante la Edad Media en manos de los búlgaros y de los bizantinos, hasta que al fin Bulgaria consiguió su independencia y entró en la era moderna. Una era moderna que también ha tenido su historia, pasando del extremo comunismo a celebrar hoy la democracia en un país independiente que hace parte de la Unión Europea, siendo esta la segunda ciudad más grande e importante del país, pero que tiene solo 350.000 habitantes. Aquí vamos a dar un paso y un recorrido histórico importantísimo. Muchas ruinas como el Teatro Romano, el antiguo estadio también de los romanos, un look bastante europeo, gracias a la hermandad que hubo entre los búlgaros y la antigua Unión Soviética. Desde aquí abajo se ve el hombre que vamos a visitar, pero desde esa terraza se ve mucho mejor. Esa fue mi habitación de hotel anoche. Un dato curioso es que este es el país más barato de Europa. Y ese hotel donde me quedé, en la habitación que tiene terraza con vista a una de sus montañitas, más o menos como 35, 40 dólares la noche, en un muy buen hotel de la ciudad. Para que lo tengan en cuenta, vamos a darle por aquí un domingo donde la gente viene a montar bicicleta. Nosotros vamos a subir estas escaleras para ver de frente al soldado del Ejército Rojo. La idea es llegar acá subiendo por acá. Y escuchen, naturaleza al 100. Parece una selva esto, parece una finca. Esto es una linda manera de comenzar el día en una ciudad muy tranquila, en un país que aparenta ser también muy tranquilo, en unas escaleras que espero también estén muy tranquilas. Hace 2 días cumplí 2 meses de estar viajando sin pausa, en este reto que me puse a mí mismo de viajar 6 meses sin pausa, siendo este el 9º país. Es agotador para el cuerpo, estimulante para la mente, por ende, escalera o caminito. Caminito. Toca escoger muy bien en dónde se queman los cartuchos de la energía, pero que ya no estemos muy lejos. Por aquí entre la selva salimos a un camino que es el que usa la gente. ¿Por qué siempre tomamos el camino rebelde, el camino difícil, si tenemos aquí la pavimentada? Yo no sé, yo no hago eso de aposta. Es como si la vida siempre me quisiera llevar por la destapada. Pavimentada o destapada, lo importante es llegar al objetivo. Este man de aquí, hemos venido hasta acá para conocerlo, hermano. Acá en la cima de la montaña tenemos esta plazoleta, un monumento allá, otro monumento allá en la cima y una gente aquí haciendo yoga. 3 personas que madrugaron a hacer yoga. Esto es un monumento al Ejército Rojo, el ejército de los soviéticos, que entró a Bulgaria para ayudarla a ser liberada durante la Segunda Guerra Mundial. Un monumento bastante controversial, ¿no? En el que Bulgaria celebra la democracia y ya se alejó del comunismo, dejó eso atrás. Y mucha gente por acá dice, ¿y si eso ya no hace parte de nosotros? ¿Por qué tener esta estatua? ¿Por qué seguir celebrando al comunismo y a la Unión Soviética? Hay gente que quiere que lo tumben, hay gente que dice que lo dejen, que eso marca la historia. Yo digo, si marcó la historia en algún momento, se puede visitar con respeto a la diferente opinión que haya por ahí. Vamos a subir hasta allá a ver qué tal las vistas de la ciudad, a ver qué cuenta el soldado del Ejército Rojo. Este monumento es la estatua de Alyosha, uno de los monumentos más reconocidos de la ciudad de Plovdiv. Es una gran estatua de un soldado soviético que fue construida en el 54, un monumento que conmemora a los soldados del Ejército Rojo. Se dice que Alyosha es el nombre del soldado que inspiró la construcción de la misma estatua, pero como muchos monumentos soviéticos de Europa del Este, ha sido objeto de debate y controversias. En esta ciudad y a lo largo de todo el recorrido por este país, vamos a ver otros monumentos que rinden homenaje a la Unión Soviética y al comunismo de los búlgaros. Pero para un detalle de ese recorrido más profundo, lo dejaremos para uno de los siguientes videos. En 1946, este país se convierte en la República Popular de Bulgaria, y los soviéticos influyeron mucho en la política, en la economía y en la cultura de este país. Así que esta ciudad siguió los modelos soviéticos en la construcción de edificios públicos, viviendas y monumentos. Por eso mismo, a pesar de que no fue parte de la Unión Soviética, pareciera que sí, porque es que no hay nada más soviético que el look y la estética de este monumento que tengo por detrás. Estamos aquí en la cima de una de las pequeñas montañas o montes que rodean a la ciudad. Desde aquí tenemos una muy linda vista. Y hoy es domingo y vea, aquí está toda la población de la ciudad. Muy tranquilo, un pueblo grande, una ciudad pequeña, véalo como quiera, pero según las estadísticas es la segunda más importante del país y se siente
una paz que se quebranta fácilmente al mirar para allá y ver una planta nuclear, que espero que la estén cuidando bien. ¿No es fascinante estar aquí? Miren la estética soviética, que si usted mira estos diseños, estas esculturas, de una sabe que se trata de la Unión Soviética, de un nuevo mundo que prometía ser el imperio y la potencia económica de la humanidad, y que de repente, de un día para otro, colapsó, dejando a más de un país viendo un chispero. Sin duda alguna, uno de los países que más sufrió de la caída de la Unión Soviética fueron nuestros hermanos cubanos allá en la isla. Cuando cayó todo esto, ahí fue que se dieron cuenta, oiga, parece que todo esto del comunismo y de Fidel Castro y la promesa era simplemente que dependíamos de una nación que ya no existe. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y lo demás es historia. Y desde aquí tenemos una muy buena vista de la ciudad de Plovdiv. Vamos a hacer este tour, vamos a bajar, vamos a recorrer todo por allá, a conocer la herencia de los romanos, a ir a dar una vuelta al río y todo esto que es el centro histórico de la ciudad, para ver qué otros detalles nos quiere contar. Tal vez historias un poco más antiguas, pero igual de importantes. Esta es una de las 7 colinas de la ciudad de Plovdiv, y eso es lo que la hace única. Cuando usted la mira desde arriba, tiene una colina aquí, una colina allá. De esas 7 quedan 6. Una fue destruida porque usaron todos los materiales que componían la colina para construcción. Pero hoy en día pues tenemos estas colinas que sobrevivieron y hacen la ciudad bastante pintoresca. Vea qué interesante esta ciudad. Los niños jugando en un trampolín que está incrustado en el piso, pues. Las familias que vienen aquí un domingo a pasar el rato. Dije las familias, no. La familia, porque al ser de 350.000 habitantes esta ciudad se siente muy sola. Y eso, van gustos. En lo personal, a mí me encanta. Vean este tobogán hecho en concreto. No hay oportunidad para la caída. Si se cae, se rompe el cráneo. No se puede caer, no puede cometer errores. Un tobogán hecho para que los niños aprendan desde temprana edad que la vida es dura. Vean esto, amigos, bajamos una de las colinas de la ciudad. Esta es una de las calles principales. Allá enfrente, un centro comercial, de los más importantes del lugar. 1, 2, 3, 4 personas. Conmigo 5. Vamos a atravesar, vamos a caminar metiéndonos hacia allá, en el barrio antiguo. Vamos a conocer algunas historias romanas que todavía existen en esta ciudad. Lo que me gusta a mí del alfabeto eslavo, el mismo de los rusos, pues, es que si usted lo ve a simple vista, no entiende nada. Pero cuando sabe cómo se lee cada letra, es más fácil de entender qué es lo que dice ahí sin saber tanto del idioma. Un ejemplo, vea lo que dice allá. Si usted no sabe el idioma, no tiene ni idea. Pero si usted más o menos sabe que la Y suena como una U, que la siguiente letra es una L, que la P suena como R, sabe que ahí dice cultura. Y yo, porque soy curioso, sé que esto, dom, es casa, y que la H es una N, dom, na cultura, pues la casa de la cultura. Asimismo, si sabemos que esto suena como una D y esto como una G, ya sabemos que acá dice dog. Sabemos que la H es una X, hot dog. Véalo, el hot dog. Y a veces pasará que usted sabe leer lo que dice aquí, pero no sabe lo que significa. Aquí diría algo como directni, porque esto es la I. Directni, tal vez directo. Contacto directo, sin intermediario, para alquilar y comprar vivienda. Seguramente se tratará de eso. Eso es lo que más me gusta de este alfabeto. Usted solo con saber leer las letras ya puede más o menos descifrar lo que dice. Pero a veces usted sabe leer sin tener ni idea de lo que está diciendo. ¿Qué dice ahí? Ni idea. Pero si usted sabe que esta es la R, esta es la I y esta es una N, Arizona. Esta hamburguesa, la hamburguesa de Arizona. ¡Qué lindo día de sol! Y miren esta belleza, la tranquilidad, las familias con sus hijos. Ese es el momento de acción más importante de la señora. Atravesó la calle corriendo. De ahí para adelante, pura paz, puro amor y buen clima. Bulgaria, amigos míos, ¿quién lo iba a creer? Vean esta arquitectura tan soviética, este tipo de edificios que seguramente están acá desde aquellos tiempos de hermandad con los soviéticos. Casa de Naukata, o no sé la T cómo se pronunciará, de pronto son nombres propios de alguien, pero aquí se abre un camino muy bello. Esto es como estar de bosque en bosque dentro de la misma ciudad. A simple vista, después de haber visitado otros rinconcitos del mundo, esto a mí me late que es un muy buen vividero. Yo no sé por qué tantos búlgaros se están yendo de su país, pero eso lo averiguaremos en uno de los próximos videos, porque este es uno de los países de Europa que tiene el éxodo más grande en sus habitantes. Está perdiendo población así. Y a mí esto me parece que es un vividero hasta sabroso. ¿Quién sabe qué secretos esconderá la población? Hola, querida fuente, la hemos encontrado. Uno de los lugares
más queridos de la población de la ciudad. Uno de los lugares más emblemáticos. Esto de aquí es la fuente cantante de Plovdiv, una gran fuente, un gran espacio que tiene un sistema de fuentes sincronizado para que el agua baile al ritmo de la música. Donde la gente viene aquí alrededor del agua, sobre todo en un día de verano como hoy, tiene aquí un pequeño acceso al agua donde los niños pueden entrar a mojarse, a disfrutar en un día de sol, y aquí toda esta gran fuente impresionante y muy bella, y en su alrededor pues muchas familias que vienen a disfrutar el domingo. Tal vez yo fui el único loco que subió una de las colinas en plena luz del día. La gente normal de la ciudad viene a disfrutar en la sombrita al lado del agua. Y es que gran parte de la visión y los proyectos de la Unión Soviética era la construcción de espacios públicos para el pueblo, y con esa misma ideología en la Bulgaria comunista hicieron esta fuente para que los habitantes de esta ciudad tuvieran este lindo acceso, que les quedó muy bonito de verdad, en pleno auge económico de la Unión Soviética, cuando todo funcionaba bien. Porque sí, señores, ellos tuvieron un momento muy icónico de mucho auge, que después se desplomó, pero que mientras duró, también dejó sus cositas, ¿no? Sobre todo arquitectura para la gente. Y eso se ve mucho, sobre todo en ciudades como Moscú, con las estaciones de metro de Moscú y con toda esa arquitectura majestuosa de los soviéticos para demostrarle al resto del mundo que por ahí era el camino. Pero nos dejaron unos lindos espacios para recordar. Tenemos aquí en el parque a nuestro querido héroe de la patria, el señor Gyuro Mikhailov. Espero estar pronunciándolo bien. Un héroe búlgaro que luchó en múltiples batallas para liberar a Bulgaria del Imperio Otomano. Sí, señores, los otomanos también estuvieron por aquí, esos berriondos. Y es que si usted mira el mapa, Turquía está aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Yo me vine hasta esta ciudad en bus, 6 horas. Y están muy pegados. Y la gente se lo toma en serio y lo respeta, vea. Aquí tenemos todas esas coronas de flores, de pronto, no solo en homenaje a él, sino a algunos otros soldados caídos durante múltiples batallas y múltiples historias por las que ha tenido que pasar este pueblo. De pronto algunos héroes, algunos veteranos de guerra, vienen aquí a rendir homenaje junto a la estatua del mismísimo. Y justo enfrente de nuestro héroe de la patria tenemos esta plaza bastante soviética también, con un edificio muy comunista, que si nuestro conocimiento en la lectura de este alfabeto es correcto, esto es un teatro llamado el Teatro Roma. A ver, nos acercamos. Ah, no, eso no es teatro. Pensé que eso era una A, pero no. Ese símbolo es una L. Así que ahí dice Telegraph, teléfono. Esto debe ser algo de comunicaciones. A ver, chequeamos el Google. ¿Qué dice? Esta es la oficina central de correo. Vea que sí estamos en lo cierto. Que en sus paredes también tiene un gran mural de una señora que tal vez está llevando letras y cartas a otros rincones de la Unión. Está un poquito destruida ya, un poquito caída, pero que aún conserva la estética. Y justo enfrente de ella, así nomás, nos damos cuenta que estamos en unas ruinas romanas. Pero estas ruinas romanas están bastante en ruinas. Y aquí comienza, detrás de la oficina de correos, el recorrido romano de la ciudad. Este es el Foro Romano de una ciudad muy antigua, conocida como Filipópolis, el nombre que le pusieron los romanos a la actual ciudad de Plovdiv. Lo lindo de acá, que son ciudades no tan turísticas, es que no viene tanta gente. Por ende, vea, literal, son las 12 del día de un domingo y yo estoy solo en el Foro Romano de la ciudad. Puedo bajar por la escalera, puedo acceder a él, puedo tener un momento íntimo con los romanos sin hacer filas, sin tumulto, sin gente, y contemplar lo que era el lugar administrativo, uno de los más importantes para la actividad política, comercial y económica de Filipópolis, hoy conocida como Plovdiv. Los lugares del mundo se llenan no porque sean atractivos, sino porque les han hecho muy buen marketing. Están ustedes, seguir la fila, seguir la línea, ir para donde todo el mundo va, o encontrar estos lugarcitos de los que nadie habla, donde tenemos historias tan ricas. Aquí podemos pasar y conocer de los romanos, de los otomanes, de la Unión Soviética, y todo en un solo punto, de un país que casi nadie visita, y no entiendo por qué. Así como lo muestra esta flecha, usted verá para dónde agarra. ¡Qué belleza de lugar! Y solo para nosotros. Esto es una delicia. Dan ganas de llorar. Lindas columnas romanas que nos llevan a una linda escalera que nos lleva a una linda calle con linda arquitectura, donde descubriremos muchas de las miles de ofertas culturales que hay que conocer en esta ciudad. A partir de aquí, amigos, estamos a punto de entrar a la antigua ciudad de Plovdiv. Todo este recorrido aquí para allá, descubriendo algunos lugarcillos, algunos modernos,
algunos ya con turistas, algunos muy antiguos, rodeados de puras ruinas romanas alrededor. Y esto no es que sea un museo ni nada. Este es el camino que lleva a peatones a pasar por debajo de ese puente de allá. Si se fijan, esta señora viene de allá. Tal vez va para el trabajo, qué sé yo. Ese es el camino de su día a día. Pasar por entre estas ruinas romanas que nadie toca, que todos cuidan, que no tienen ni un solo graffiti. Sí, señores. Esto es una realidad. ¿Yo dónde estoy metido? Estamos ya aquí caminando sobre la calle principal. Ya una vaina más moderna, más libre económicamente. Ahí tenemos un Subway, por ahí tenemos un McDonald's. Aquí ya encontramos algunos de los placeres del capitalismo abrupto norteamericano, en un país que decora muy bien en sus muros su historia comunista y soviética. Aquí hemos llegado a una de las plazas importantes. Esta es la plaza de Stefan Stambolov, que tiene una linda fuente alrededor, la fuente del ayuntamiento, se puede decir, porque queda justo enfrente del ayuntamiento de la ciudad. Una plaza importante, un punto de encuentro para los locales de la ciudad, arquitectura muy simpática, muy bonita alrededor de la fuente del ayuntamiento de aquí, donde tenemos un Kentucky Fried Chicken allá. Y es que es muy simpático ver a un McDonald's aquí y a un mosaico soviético, inspirado en los soviéticos, comunista, pues uno enfrente del otro. Esa vaina solo puede celebrarse de una manera. McFlurry, Milka McFlurry. ¿Yes? McFlurry comunista, McFlurry búlgaro. ¿Qué diría Lenin de este suceso? Y por todo esto, por su antigüedad remota de más de 8000 años de historia, por su herencia multicultural gracias a tantas civilizaciones que han pisado esta tierra, por sus monumentos históricos, museos y galerías, en el 2019 esta ciudad se ganó el título a ser la capital europea de la cultura. ¿Qué quiere decir? Que aquí en Europa sí se ha escuchado hablar de ella. Together, capital europea de la cultura. Plovdiv 2019, capital europea de la cultura. ¿Ustedes habían escuchado hablar de esta ciudad? Porque mi compadre y yo no teníamos ni idea. Este lugar lo descubrí de la misma forma que descubro la mayoría de lugares del mundo que visitamos. Abro Google Maps en un país, pongo el clic en alguna ciudad y si hay algo que llame mi atención, voy hasta allá y miro qué hay. Sin mucha investigación, sin saber casi nada del lugar, dejando que el lugar se muestre ante mí y yo lo pueda descubrir con mis propios ojos. A veces sale bien, a veces sale mal, a veces sale interesante, a veces no sale tanto, pero en esta ocasión, vaya sorpresa, qué lindo lugar que hemos descubierto con hacer zoom en una aplicación de mapas que todos podemos utilizar en nuestros celulares. Una ciudad de mercadillos callejeros, frutas y verduras, una ciudad de artesanías, trabajo en madera, una ciudad de heladerías clandestinas y una ciudad que alberga en ella al antiguo estadio romano de Filipópolis. Un estadio romano aquí nomás, ante nuestros pies, enfrente de nosotros. Sí, señores, y como ven, al gratín, sin pagar tiquetes, sin nada de esas situaciones, súper bien conservado, súper bien organizado. Y con estas escaleras, las cuales usted fácilmente puede acceder allá y subir por las escaleras de los romanos. Una vaina bien loca, ¿no? En este estadio todavía hacen presentaciones, sobre todo de teatro, de ópera y muchas otras manifestaciones de arte teatral en un escenario que lleva presenciando obras y entretenimiento para sus ciudadanos por cientos de años atrás. Además, esta ciudad está decorada con palmeras y el clima está delicioso. Nuestro último lugar que vamos a visitar es subiendo allá en aquel alto. Hay un palo de mamoncillo y ya con esta subidita humildemente me despido. Muy Europa del Este, muy Bulgaria y todo el cuento, pero siempre son 32 grados de calor. Ese sol está que quema. Qué belleza estos barrios rodeados con estas grandes coloridas majestuosas iglesias, cristianos ortodoxos, y por aquí la puerta que nos lleva a su colorido barrio de alrededor. Vean esas casitas, todo en piedra, estos caminitos. Esto es mucho nivel de belleza. Y aquí está, amigos míos, delante de nosotros, probablemente el atractivo más importante de la ciudad, el antiguo Teatro Romano de Plovdiv. Estamos en el antiguo Teatro Romano de Plovdiv y ahí van unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y yo 8.
en vacaciones de verano un domingo soleado. Porque es que ¿cuánta gente ha escuchado hablar de Plovdiv en Bulgaria? Muy pocos, incluyéndome. Y miren esto, es alucinante. No entiendo por qué hacer filas y tanto tumulto en lugares más reconocidos, pero igual de importantes para la historia, igual de bellos a la vista. Y la entrada aquí cuesta, pagué un tiquete para poder ingresar, véalo. $2, $1.50, o sea, lo que vale una botella de agua, donde literal los 6 turistas que estaban ya se fueron. Tenemos aquí una escalera que nos lleva a la tarima principal del teatro, donde tantas obras se han presentado aquí a través de los años, donde hoy en día todavía se siguen presentando situaciones modernas, ¿no? Y muy bien mantenido, una vaina bien chévere, ¿no? Conservar estos espacios tan antiguos para actividades tan modernas en el 2024. Los romanos, ¿qué se iban a imaginar? Bueno, amigos, con el 32 de sol en la cara, siendo ya las 2 de la tarde, con el teatro romano por detrás de mí, esta aventura debe continuar. Y bueno, amigos, pues hasta aquí nos trajo el río. Qué linda sorpresa de ciudad. Un mensaje para mis compadres nómadas digitales allá afuera en el mundo, que pueden trabajar a distancia desde cualquier lugar del mundo. Esto es un país barato, esto es un país tranquilo. Es muy bonito, mucha naturaleza alrededor, ríos lindos, montañas. Pero mi abuela sí nos ha enseñado que de eso tan bueno, mijo, no dan tanto. Primeras impresiones de este país, bastante positivas. Pero entonces, ¿por qué se va tanto la gente de acá si es tan bueno? ¿Y será que eso de que sea el país más barato de Europa es favorable o no para sus habitantes? ¿Influye o no en la decisión de irse de aquí? Temas que averiguaremos en los próximos videos. Pero por todo lo demás, anótelo en su lista. Plovdiv, Bulgaria, la sorpresa del viaje. Y con un calor que envidio profundamente a esa familia que está ya chapuceando, a los cuales desde el borde de este puente les digo, saludes a la abuela. Y nos vemos en el próximo video. A unas cuadras me espera un auto que voy a alquilar para recorrer en 7 días lo que más pueda de este país. Así que sin un minuto más que perder. Nos vemos el próximo. Espero que hayan conocido, que hayan aprendido, que hayan disfrutado. Chao, Lin.